Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico. Comienzo con Otto Solnejornes, quien está ya en los estudios de la ciudad de Quito. Los saludo y le doy la bienvenida. Pero antes, Otto, muy buenos días, bienvenido. Carlos, un abrazo, un gusto estar con usted. Gracias, Otto. Te invito a ti y a los amigos televidentes a que veamos el video que nos ha preparado la producción para regresar ya con el análisis de este tema. Este lunes 23 de febrero en Cuenca se realizó una reunión de alcaldes y prefectos de la oposición al régimen. Encuentro que tuvo como anfitrión el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, y al que asistieron Mauricio Rodas y Jaime Nebot, alcaldes de Quito y Guayaquil respectivamente, así como actores políticos de la partidocracia, como Cintia Viteri, Leonardo Viteri, Luis Almeida, César Rodríguez, Carlos Vera, entre otros, todos juntos como en el antaño. Luego los partidos políticos, luego las doctrinas. Por ahora es necesario que dejemos nuestros intereses. En el encuentro, los asistentes se comprometieron a trabajar en unidad con miras a las elecciones presidenciales de 2017. Sellar un compromiso conjunto de iniciar la unidad. Es la segunda ocasión que actores políticos de oposición se reúnen. La primera vez fue en diciembre del año pasado, en la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar. Este tema se analizará hoy en nuestro espacio de entrevista Pensamiento Crítico. Bueno, ahora sí entro con Otto Solnejornes. Otto, además del buenos días que ya lo mencioné, sellar el pacto político de unidad, dice Jaime Nebot, y en esta reunión hubo políticos tanto autodenominados de izquierda como Paul Carrasco, que dice que es de una izquierda y con unas decisiones radicales, y movimientos de derecha como la de Jaime Nebot. Está también el alcalde Rodas, el movimiento Suma. ¿Podrá ser posible una instrumentación de este Frente Unido a pesar de la divergencia en cuanto a pensamiento ideológico, Otto? Carlos, de nuevo el saludo a usted, a sus televidentes. Esta reunión, usted mencionaba en el análisis periodístico, en el reporte, esta reunión se diferencia de la de Guaranda. La de Guaranda me parece fue más enfocada en temas del municipalismo, y esta reunión de Cuenca tiene un enfoque más de impacto nacional, me parece. Hablan de libertades, hablan de unidad, convocan a esa unidad sin poner ningún tipo de limitación, y dentro de esa no limitación está esta posibilidad de lo que usted menciona, de que diferentes tendencias puedan aglutinarse en este llamado a la unidad que hacen los representantes de estas tendencias políticas. ¿Es viable esa unidad? Bueno, yo creo que el ejemplo lo da la historia. Hay muchas unidades con tendencias variadas. En países desarrollados hay gobiernos, inclusive cuando son de origen parlamentario, gobiernos que se hacen con bloques de diferentes tendencias, de opositores duros, en ocasiones logran convivir y cogobernar. Pero creo que es muy temprano para hablar de eso. En este momento ellos están haciendo un llamado a la unidad que debe de tener resultados en el tiempo. No sé si lo hacen con fines electorales, eso tampoco se aclara. No sé si lo hacen es sencillamente para defender los temas que ellos proclaman necesitan defensa. Hablaron de las libertades, de la crisis económica. Entonces habría que darle tiempo a eso, Carlos. Pero respecto a su pregunta, a lo puntual, la convivencia de ideologías en sociedades civilizadas es viable, es posible y debería de poder ocurrir. De hecho, en gran parte el gobierno nacional arrancó en alguna forma con una gran alianza de diferentes tendencias políticas, sí, la mayoría identificadas con la izquierda, pero luego usted ve que esa identificación de izquierda también es subjetiva. Usted dijo, el señor Carrasco se autodenomina de izquierda. Bueno, lo mismo podría decir el señor Carrasco de los demás movimientos que hoy gobiernan, digamos. No hay nadie que determine o que dé esa categorización de forma oficial, Carlos. Ok, pero vamos a lo siguiente. Sí, no ha quedado muy claro con qué propósito, pero los que sabemos ya leer política, acciones políticas a lo largo de nuestra vida, evidentemente se estaría tratando de cohesionar un grupo de cara al 2017. El tema es, los discursos en cuanto a lineamientos generales presentan un umbral de unidad, pero ya cuando se trata de conformar quiénes son los líderes con opción electoral, por lo general vienen ciertas divergencias, ciertas discrepancias.
Llama la atención que las dos reuniones, la una en Guaranda, que era más municipal, y esta ahora en Cuenca, hayan sido, y estas dos únicas reuniones hayan sido en la sierra. ¿No será acaso que quieren prender los motores para monitorear la eventual aceptación de Jaime Nebot en la sierra como un posible candidato a la presidencia de la República, Otto? Carlos, yo como le decía, ¿no? Esta llamada a la unidad se hace todavía sin presentar candidaturas de forma formal, ni siquiera hablan todavía específicamente del 2017. Sí, para muchos y los que seguimos de cerca, yo vivo, al igual que usted vivió mucho tiempo en Guayaquil, para muchos llama la atención verlo al alcalde de Guayaquil fuera de Guayaquil, no es algo habitual en su administración. Pero si es un sondeo de su aceptación o no, bueno, a la final si también o además sirve para eso, puede ser un ejercicio práctico en el caso de los intereses de políticos o las aspiraciones políticas que pueda tener Jaime Nebot. Sin embargo, él ha manifestado públicamente en varias ocasiones que él no aspira a la presidencia de la República. Lo mismo el alcalde Rodas, él ha dicho que no aspira, momentáneamente dice que está pensando en la ciudad, él todavía no cumple un año de gestión en Quito. Y de esos tres personajes que vimos en primera plana ayer, el único que no descarta, me parece a mí, una opción presidencial es el señor Carrasco. Lo que no quiere decir que esta alianza lo acepte él como candidato. En algún momento, si esta alianza que se presentó el día lunes tiene un objetivo electoral formal establecido en el 2017, creo que lo que ocurrirá, Carlos, es que técnicamente verán quienes estén juntos hasta ese momento, quién es el que más opciones tiene para tener un resultado electoral favorable. Ahora, pero es lo lógico, ¿no? Se habla de un frente unido, de un frente que aglutine distintas corrientes políticas, evidentemente son de oposición, pero llama la atención que en este frente unido, en este frente de unidad, no se incluya a Guillermo Lasso. ¿Estaría excluido Guillermo Lasso? Es decir, ¿hay intereses paralelos entre este frente unido y las opciones o las posibilidades electorales de Creo? Bueno, el señor Lasso ha hecho también su ejercicio de convocatoria a la unidad alrededor de otro tema, que es un tema muy importante para muchos ecuatorianos, es el tema de las enmiendas constitucionales. Para ellos, para quienes impulsan una posible consulta de reforma, sobre todo en el caso de la reelección indefinida, el señor Lasso ha convocado a la unidad en torno a ese tema por el momento, y su convocatoria ha tenido también una acogida de diferentes tendencias políticas como es de conocimiento público. Si el señor Lasso es bienvenido o no a la nueva alianza que se ha presentado en Cuenca, eso lo dirá el tiempo. Lo que sí le digo es que hay una diferenciación importante entre la una convocatoria y la otra. Sobre todo en el sentido de que el señor Lasso sí manifiesta abiertamente que él desea ser candidato a la presidencia de la República. Entonces yo no sé si eso podría ser considerado un condicionamiento para una alianza con miras al 2017. Por el momento, en cuanto a la convocatoria del señor Lasso en torno a una posible consulta popular, ese condicionamiento no pesa o no cala porque no estamos hablando de un tema electoral, sino de un tema puntual en cuanto a la consulta que ellos aspiran. En lo de acá, si es que tuviese o tiene tintes de objetivo electoral, la presencia del señor Lasso ya marca una determinación en cuanto a quién puede ser un posible candidato y eso podría dificultar esa unidad desde mi punto de vista, Carlos. Pero dentro de una cancha política de oposición que se estaría comenzando a marcar, yo tuve la oportunidad en días pasados de entrevistar a Guillermo Celi, que es el director nacional del movimiento Suma, que es el movimiento político del actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Cuando se le pregunta si se sumarían a la iniciativa de Guillermo Lasso de la consulta popular, Guillermo Celi no fue tan claro en decir no, pero sus expresiones y sus declaraciones dieron a entender que ellos no estarían dispuestos a sumarse a una consulta popular liderada de forma política unipersonal, es decir, liderada por Guillermo Lasso. ¿Esto sería una barrera para poder llegar a coincidencias de cara a elecciones del 2017? Yo sí veo que muchos partidos y movimientos no se están, sobre todo los que están en ejercicio del poder seccional, incluido el del alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito, no se están sumando al llamado del señor Lasso, ni tampoco me parece que hacía un llamado Sociedad Patriótica también a la consulta.
Sin embargo, tienen posiciones claras, si es que esto de algo sirve en el momento de que se dé una consulta. Ambos tienen posiciones claras en cuanto a que no aspiran desean a que la Constitución quede como fue aprobada en ese tema, en el tema de la reelección. Entonces, si bien es cierto, no sé si se integrarían o no a una recolección de firmas al momento de que lleguen a ese paso, ahora tienen que ir a la Corte Constitucional, este grupo Compromiso Ecuador, sí creo que el momento de que se lograse aprobar una posible consulta popular, la posición política clara de Nebot y de Rodas, que son los líderes de las dos principales ciudades del país, sí apoyaría la idea de que voten por la no reelección indefinida, ¿no? Pero una cosa es apoyar en un momento dado por la no reelección indefinida y otra cosa es no sumarse a la campaña de Lasso. ¿Estarían entonces ellos viendo simplemente, estarían dentro de un cálculo político para que Lasso, en caso de que esa consulta popular tenga éxito, Lasso no crezca dentro de las preferencias electorales y dejar a un lado las opciones de tanto Madera de Guerrero, Social Cristiano y del movimiento Suma? Carlos, ese es un análisis que es bastante más avanzado de lo que yo le podría decir, porque ya depende de la visión individual de cada líder y de cada una de sus agrupaciones. Pero sí es una posibilidad, puede haber diferencias políticas, a pesar de poder ser identificados tal vez en una tendencia de oposición, puede haber diferencias políticas o celo político, no lo sé, entre unos y otros que dificulte esa unidad. Sin embargo, yo creo que en algún momento, cuando se acerquen las elecciones, la opción de la oposición va a tener que encontrar un camino único. Es mi impresión, ¿no? Es mi impresión como analista. Yo soy analista al igual que usted, Carlos, no pertenezco a ningún partido político. Y por eso estás invitado, Otto, nos conocemos ya bastante tiempo. Ahora, sí. Vamos, Otto, a la siguiente pregunta y dejemos un poco la coyuntura política para entrar a los puntos que podrían unir en términos de coincidencia a estos políticos y movimientos y organizaciones políticas de cara a una eventual elección del 2017. Es decir, ¿qué los pudiera unir? ¿Los pudiera unir la necesidad de ganarle a Correa, al actual presidente? ¿O los pudiera unir una visión de desarrollo distinta a la que actualmente se está implementando? Bueno, el país vive, Carlos, un liderazgo muy fuerte. En los últimos 8 años, eso es lo que ha sido el presidente Rafael Correa. Es un liderazgo que inclusive es tan fuerte que termina yéndose en contra de los mismos principios del origen de ese liderazgo. En el caso de la reelección indefinida, por ejemplo, usted puede revisar declaraciones del mismo presidente muy fuertes, muy contundentes en contra de ese tipo de iniciativas, calificándolas como prácticas de la partidocracia, él y sus coidearios. Y de repente un cambio de timón en esa materia llama la atención. Creo que eso también los debilita porque se convierte en contradictorio en cuanto a lo que predicaban y ahora lo que quieren aplicar. Ese liderazgo fuerte de Rafael Correa puede también ser el talón de Aquiles de su agrupación, porque esta dependencia esta dependencia de un solo individuo, a pesar de haber sembrado puntos de liderazgo importantes dentro de su organización, termina todo, y me refiero con esto al posicionamiento de, por ejemplo, gente muy joven en la Asamblea Nacional. Al frente de la Asamblea Nacional está una persona que creo que tiene mi edad, tiene 32, 33 años, no tiene más. En ministerios lo mismo, en cargos de alta representatividad lo mismo. Es decir, el espacio para que nazcan esos liderazgos no se puede decir que no se ha otorgado, sí se lo ha otorgado dentro de la organización de Alianza País, pero la dependencia final sobre la figura de Rafael Correa hace que esos liderazgos no tengan la relevancia que pudieran haber alcanzado bajo otro esquema de gobierno o bajo otro esquema de fuerza de liderazgo. Eso puede terminar siendo el talón de Aquiles de la organización Alianza País, como ellos mismos lo identificaban antes de llegar al poder, como el talón de Aquiles de las organizaciones que denominaban de la partidocracia. Me refiero a León Febres Cordero por los socialcristianos, a Rodrigo Borja por la Izquierda Democrática, a Abdalá Bucaram por el PRE, y así sucesivamente usted va a identificar un líder por organización. Y de eso, evidentemente, hay ciertos líderes que han continuado con éxito, otros no con tanto éxito. Pero en definitiva usted sabe que muertos o hechos a un lado de esos líderes, las organizaciones han desaparecido. Yo no sé si ese es el temor de Alianza País en este momento. Yo creería en lo personal que ellos tuviesen, si lo trabajaran desde ya, muchas opciones para sembrar un liderazgo que pueda tener buenos frutos en el 2017. Pero veo que con esta iniciativa
retroceden a lo que parece ser la carta única, que es el presidente de la República, Carlos. Ahora, pero sí, ok, pero vamos también al otro tema. Del otro lado también los líderes que estarían siendo visibles, un Guillermo Lasso de 50 y pico de años, ya cercano más a los 60, el propio Jaime Nebot ya en el umbral de los 70, el único joven que quedaría ahí dentro de los visibles sería el alcalde Mauricio Rodas y Paul Carrasco, pero sin embargo aquello, el alcalde Rodas pues tendría una limitante, porque está en el ejercicio de su administración municipal y ni siquiera ha cumplido el primer año, y tomar una decisión de ir y correr a la candidatura a la presidencia y dejar a Quito abandonado, en caso de no ganar, podría ser una factura política muy importante y negativa, por cierto, Otto. No, evidentemente para Mauricio Rodas sería un riesgo gigantesco dejar la alcaldía de Quito, pero insisto, no, eso veremos. Yo creo que a finales de este año, Carlos, la cancha política va a estar mucho mejor trazada. También puede ser que la ciudadanía de Quito o la ciudadanía, los ecuatorianos en general, vean en Rodas una opción y le exijan en alguna forma a él ser candidato. Pero yo coincido con usted que el que más arriesgaría al lanzarse a una candidatura sería Mauricio Rodas, porque además, como usted bien dice, él está iniciando su carrera política. Carrasco es muy joven, pero ya tiene, me parece, 2 periodos en la prefectura de Cuenca, llegó a los 30 y tantos años nada más. Y en el caso de Rodas, sí, la responsabilidad que él ha asumido con Quito es gigantesca, ¿no? Quito, usted lo sabe, usted está ahora con más frecuencia que antes allá en la capital, sabe que es una ciudad muy, muy difícil de administrar, muy difícil de tener buena aceptación en la gestión. Hasta ahora a Mauricio Rodas le ha ido bastante bien de lo que he podido revisar en números, en sondeos, y eso podría ser en su momento eso podría generar en su momento la posibilidad de que Rodas sea un buen candidato presidencial. Pero creo que en el caso de Mauricio Rodas todavía es muy temprano para definir esa posición, ¿no? Ahora, todavía es muy temprano para decir si Rodas está apto o no para la presidencia de la República. Él tiene al menos un año más en la alcaldía para demostrar su capacidad. Queda claro el tema político, pero vamos ahora a las políticas de desarrollo. Es decir, este Frente Unido, en caso que se llegue a cohesionar, e instrumentar, ¿qué haría de distinto? ¿Qué plantearía de distinto? Además de lo político, además del estilo político, además del tema de participación ciudadana, ¿qué haría distinto en términos de visión, de desarrollo, en términos de política económica, por ejemplo? Bueno, yo creo que tendría que ver usted quiénes integran el frente y qué caracteriza a sus gobiernos. Yo, en el caso de Mauricio Rodas, todavía no se puede definir claramente porque recién empieza. En el caso de Nebot, usted puede ver que el tipo de administración de la ciudad de Guayaquil es una administración que busca más alianzas con el sector privado. Algo parecido leía hoy justamente y me llamó la atención y me parece positivo. Algo parecido a lo que hoy firma en un decreto el presidente de la República, las alianzas público-privadas. Eso es Guayaquil. Luego el discurso de la oposición ha estado siempre cercano al tema de defender las libertades. Usted sabe, Carlos, que desde el sector de la oposición, y yo fui líder gremial y ahora hablando del sector de la comunicación, no de la oposición, pero yo fui líder gremial de la comunicación, como usted lo sabe, hay mucha discusión y mucha insatisfacción respecto al tema del manejo de la comunicación, el manejo de las libertades en esa materia, ¿no? Vea, el mismo hecho, Carlos, de que la reunión de ayer, y eso sí yo lo lamento, la reunión de ayer fue calificada por algún dirigente de Alianza País, estaba leyendo justamente en la prensa esta mañana, como reuniones desestabilizadoras. Eso es lamentable porque justamente les da la razón a quienes dicen que si se reúnen es mal visto, es reclamado, es visto como negativo, como desestabilizador. Eso es justamente atentar en alguna forma contra las libertades, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, este tipo de reuniones tal vez es mejor tomarlas. Ya poniéndome del lado de Alianza País, es mejor tomarlas como lo ha hecho el presidente, hacer una crítica leve y dejarlas ahí, no darles mayor relevancia si es que ellos quisieran que eso quede ahí. Pero veo que tienen reacciones muy, a veces, acusatorias en temas que no son probables. Pues es como negativo, ya entonces le dan la oportunidad a la oposición de hablar de la venezolanización de la política en el Ecuador, ¿no? Es decir, si salgo a protestar soy delincuente. Entonces, yo le recomendaría a Alianza País que no enfoquen el tema por ahí, porque están dando la posibilidad a llevar el discurso hacia allá, Carlos. No sé si me explico, ¿no? Completamente claro, Otto. Bueno, y ya para terminar, Otto, insisto con el tema del modelo económico que podría plantear un eventual Frente Unido o el propio Guillermo Lasso. Es decir, a ver, este gobierno desarrolla o implementa una visión de política de economía social.
el otro modelo, tanto Guillermo Lasso como el Frente Unido, ¿qué desarrollará? ¿Un modelo de política económica con desarrollo corporativo empresarial? ¿Esa sería específicamente la diferencia, Otto? Vea, Carlos, yo siempre digo que en los países donde la institucionalidad está clara, las tendencias políticas marcan muy poca diferencia en la administración pública porque la institucionalidad es más fuerte que cualquier ideología. Usted vea en América Latina el caso de Chile. El gobierno de Piñera es muy poco lo que pudo diferenciar en su gestión de lo que consiguió en muchos años la concertación chilena. Y ya ni hablar de Europa. Usted sabe que cuando la cancha está trazada, el marco a seguir es el que está. Y ese hay que respetarlo. El presidente Correa tiene razón en algo. El Ecuador ha dado pasos adelante en muchas cosas que yo creo que no van a retroceder. En materia de seguridad social, en materia tributaria. Son cosas que todos los opositores políticos resaltan como positivas y como temas a sostener en el Ecuador. Esos temas deben de continuar porque yo no creo que el país permitiría esos cambios. Pero sí se puede hacer ajustes, por ejemplo, en el tamaño del aparato del Estado. Hoy el presidente de la República así lo reconoce cuando el precio del petróleo baja a $50. Claro, si eso se hace desde un principio y se busca la eficiencia en el gasto público, la eficiencia en la administración pública, que es un objetivo también de todos, pero si se lo hace con reales resultados, yo creo que es poco lo que se puede hacer en materia económica. El señor Lasso habla mucho de tener una administración pública más conservadora en cuanto al nivel de gasto, en cuanto al tener reservas, ese tipo de cosas que aquí en el Ecuador para la administración actual han sido ajenas a sus intereses. Es decir, el tema de reservas ha sido mal visto por el presidente. Él tiene una teoría económica al respecto que es más social que económica. Él dice que no se puede tener reservas si hay una deuda social pendiente. Otros le dirían que esa deuda social se convierte en insostenible cuando usted no tiene reservas, porque viene una crisis y con qué mantiene usted ese aparato social del Estado. Pero yo creo, Carlos, que lo social en el Ecuador no va a dar marcha atrás. Ni con la continuidad de Alianza País, ni con otra tendencia política. Nebot habla de la economía social de mercado, que es un concepto europeo muy de los 70s y los 80s, vigente todavía. Además, en Europa se practica la economía social de mercado, pero estuvo en boga en esa época. Y la misma economía social de mercado tiene sus tendencias en donde el Estado participa más o menos de las actividades del país, ¿no? Eso ya lo define ahí cada líder. Otto Solnejorne, muchas gracias por haber asistido y participado en esta entrevista. Carlos, un gusto, a las órdenes y saludos a sus televidentes. Gracias, un abrazo. Bueno, nosotros hemos terminado. Esto fue Pensamientos Críticos. Soy Carlos Rabascal. Vamos a una pausa y regresamos con Diego Valencia con los deportes.